Hola banda, soy Steak y esta vez les doy la bienvenida a un especial de 100 datos sobre uno de los dictadores más grandes de la historia, Adolf Hitler. En este video doble van a aprender absolutamente todo sobre Hitler, incluso cosas que seguro no les contaron en la escuela, al menos hasta ahora. Ok, vamos a empezar de una vez. Adolf nació el 20 de abril de 1889 en Austria y provenía de una familia de clase media. Su padre era funcionario de aduanas austriaco. Originalmente Adolf no iba a apellidarse Hitler, sino Schicklgruber, pero su padre se cambió el apellido precisamente a Hitler. La única persona a la que Adolf Hitler realmente amó fue a su madre. Sin embargo, ella no lo tuvo nada fácil en su vida porque tenía un esposo estricto, el padre de Adolf. Él fue muy severo en la crianza de Adolf Hitler y a menudo lo golpeaba. Cuando Adolf Hitler era pequeño, en su tiempo libre le gustaba leer, pero también dibujar. Sin embargo, no era ni un buen estudiante ni trabajador. Su sueño era convertirse en un gran artista. Cuando Adolf tenía 18 años, en 1907 se mudó a Viena, donde quería estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no fue admitido allí. No fue porque no tuviera talento o no supiera pintar, sino porque simplemente no sabía pintar personas. La mayoría de sus cuadros eran paisajes urbanos. Cuando Adolf no fue aceptado en la escuela, vivió en una pensión para hombres y se ganaba la vida copiando postales que luego vendía. Por supuesto, esto no le daba mucho dinero, así que vivía con un nivel de vida bajo. Hitler desde joven despreciaba Austria y en realidad la naturaleza multinacional del imperio de los Habsburgo. Durante toda su vida se sintió alemán y no austriaco. La mayor parte del dinero que ganaba Adolf Hitler lo gastaba en entradas para la ópera, especialmente para ver a Wagner. Sentía que las óperas de Wagner representaban la Alemania con la que soñaba, llena de heroísmo y grandes líderes. Cuando tenía 24 años huyó de Viena a Múnich. Quería evitar el servicio militar y lo logró durante 3 años. Pero cuando Hitler tenía 25 años estalló la Primera Guerra Mundial. Además, el nacionalismo se convirtió en una parte importante de la mentalidad en Europa. Hitler también empezó a sentir esto, así que se alistó voluntariamente en el ejército bávaro-alemán. Adolf Hitler veía la guerra como algo bueno porque pensaba que gracias a ella podía volverse famoso. Además, para él era una especie de escape de su vida desesperada. De todos modos, Adolf Hitler no fue ningún gran asesino ni tirador en la Primera Guerra Mundial. En realidad era simplemente un mensajero común que llevaba mensajes desde el cuartel hasta el frente. Eso fue básicamente toda su actividad en el ejército. Adolf Hitler se enteró de que la Primera Guerra Mundial había terminado estando en el hospital y para él fue una mala noticia. De todos modos, en ese hospital se estaba recuperando de una lesión en la vista. En este momento, Hitler ya empieza a sentir aversión hacia la población judía, porque comenzó a creer en una teoría conspirativa que fue creada por el propio ejército alemán, según la cual no perdieron en el campo de batalla, sino que recibieron una puñalada por la espalda, y que esto fue obra del mando civil judío de izquierda para que Alemania no ganara. Después de la Primera Guerra Mundial, Hitler comienza a culpar a los judíos de la derrota alemana y empieza a proclamar su misión de vida: asegurar que sean los alemanes arios quienes conduzcan a Alemania hacia la victoria y un futuro mejor. El ejército de Múnich quiere tener un control sobre lo que sucede en el extremo derecho, así que envía a Adolf Hitler para que recopile información sobre el alcance de la derecha alemana. Gracias a esta acción del ejército, él llegó a una reunión del Partido Obrero Alemán, y cuando hubo un debate, tomó la palabra y todos los presentes en la sala empezaron a asombrarse. Debido a esta reunión, después de 6 años, decidió dejar el ejército y unirse precisamente al Partido Obrero, porque veía en él un potencial. Ingresó al Partido Obrero Alemán originalmente como orador y allí comenzó a forjarse una reputación como un gran orador, desarrollando sus habilidades retóricas. Hitler era un manipulador muy hábil y lograba meterse en la cabeza de las masas tocando la fibra de la hostilidad y el odio que abundaban en la sociedad alemana. En sus discursos se centraba en diferentes mensajes y uno de ellos era precisamente el odio hacia los judíos, que en Alemania representaban menos de un 1% de la población. Durante su ascenso en el Partido Obrero Alemán, logró apartar a la dirección original y se autoproclamó como el único líder cuyas opiniones nunca serían cuestionadas. Transformó este partido en el NSDAP y estableció la esvástica como símbolo de este partido. Hitler afirma que él mismo ideó la bandera nazi. El rojo simboliza los objetivos socialistas del partido nazi, el blanco representa los objetivos nacionalistas y la esvástica simboliza las aspiraciones de la nación alemana.
Después de que su partido, el NSDAP, creciera y todos se unieran a sus ideales, incluso Adolf Hitler fundó una unidad paramilitar llamada SA. Esta atacaba violentamente a los grupos comunistas y democráticos que se oponían a ellos. Y los jóvenes que no pertenecían a ningún lugar veían en Adolf Hitler y su partido un objetivo, acción, y sentían que eran importantes para él. Esto le resultó excelente a Hitler para impulsar aún más sus objetivos. En 1923, el gobierno de Baviera organiza una asamblea en la que declara que está insatisfecho con el gobierno nacional. Allí irrumpió Adolf Hitler con sus unidades de asalto SA y les dijo a todos que el gobierno había sido derrocado. Fue su intento de derrocar al gobierno mediante una insurrección armada, pero al final ni el ejército regular ni la policía se unieron a Hitler. Así que este intento de golpe de Estado fracasa. En 1924 se llevó a cabo un juicio contra Adolf Hitler, donde sin embargo ocurre un giro enorme. Allí, Adolf Hitler se dirige a las masas para señalar la disfuncionalidad del sistema y además admite todo aquello de lo que se le acusa. Sin embargo, no se presenta allí como el malo, sino que señala a aquellos que, según él, supuestamente humillaron a Alemania. Y él quiere Alemania para los alemanes. Al final de este proceso judicial, Adolf Hitler dijo que podían enviarlo a prisión por traición, pero que lo hizo por su país. Este discurso final suyo tuvo una gran influencia en la sentencia, porque recibió la pena más baja posible, que fueron 5 años de prisión, donde después de 6 meses podía solicitar la libertad condicional. Sin embargo, en prisión, Adolf Hitler no vivía como un preso común, no tenía que llevar ningún uniforme especial de prisionero e incluso recibía montones de cartas y paquetes llenos de salchichas, pasteles y otros alimentos. E incluso le llegaban cartas de amor allí. La gente podía visitarlo en prisión libremente y de hecho, en ese momento seguía siendo el líder del partido nazi alemán. Adolf Hitler pasaba el tiempo en prisión de manera productiva, ya que allí escribió su autobiografía Mein Kampf. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial se vendieron 6,5 millones de ejemplares de esta autobiografía. En la prisión, Adolf Hitler es visitado por un hombre llamado Rudolf Hess, quien le enseña una idea que Hitler adapta a su manera, que los eslavos son simplemente pueblos bastardos que no deberían existir y que los judíos son subhumanos. Al mismo tiempo, vuelve a la idea de que la asombrosa raza aria alemana avanzará hacia el este de Europa y construirá allí ciudades y pueblos alemanes. Al mismo tiempo, Hitler se da cuenta de que ya no conquistará Alemania por la fuerza, sino a través de las urnas, y que en realidad la desmantelará desde dentro, por lo que necesita el apoyo de personas influyentes y ricas. Cuando en 1924 Adolf Hitler fue liberado de prisión, comenzó a recorrer diferentes pueblos y ciudades alemanas, donde daba sus discursos. Joseph Goebbels le ayudaba a perfeccionarlos. Adolf Hitler tenía un truco propio, y era que llegaba a cada discurso con media hora de retraso, lo que lograba crear tensión. Los discursos de Adolf Hitler siempre tenían el mismo estilo. Llegaba tarde, guardaba silencio hasta que toda la multitud se callaba y luego empezaba a hablar despacio. Iba intensificando su discurso hasta llegar al punto de gritar y sudar. A pesar de las multitudes de seguidores influenciados, Hitler no obtuvo más de un 3% de los votos en las elecciones. En 1929, la bolsa estadounidense colapsó y Hitler aprovechó esta situación. Porque los alemanes dependían financieramente de los estadounidenses, comenzó una gran inflación y la gente empezó a perder sus empleos en masa. El partido nazi empezó entonces a enviar a sus miembros entre la gente común y en las siguientes elecciones Adolf Hitler ya tenía un 18%. Hasta ese momento, Adolf Hitler no había tenido ninguna relación sentimental porque decía que estaba casado con su patria. Sin embargo, en 1931 empezaron a circular rumores de que Adolf Hitler estaba con su sobrina. Esto también fue un gran tema para la prensa. Adolf Hitler era muy dominante en esa relación. Él decidía por ella qué debía hacer y cómo debía vestirse. Y esto culminó en que la sobrina de Hitler se suicidó con la pistola de Adolf. En 1932, Adolf Hitler intentó postularse para presidente del Reich. Se enfrentó al entonces presidente Hindenburg, pero perdió. Luego se celebraron las elecciones del Reich, donde el partido de Hitler obtuvo el 38%, convirtiéndose así en el partido más grande del Parlamento del Reich. Pero aún así había un problema, porque todavía no podían formar un gobierno y Hitler no podía convertirse en canciller, ya que ese cargo lo nombra el presidente y Hindenburg odiaba a Hitler. Uno de los cancilleres en el poder, Franz von Papen, se dio cuenta de que tenía que calmar la situación, así que decidió que entraría en coalición con Hitler y le ofreció que podrían formar una coalición, pero en la que von Papen sería el canciller gobernante.
Pero no contaba con que Hitler solo se aliaría con él en el momento en que él mismo fuera el canciller gobernante. Al final acordaron que Adolf Hitler se convertiría en canciller, pero los nazis estarían en minoría en el Parlamento. Con esto, el presidente Hindenburg aceptó a regañadientes y así nombró a Adolf Hitler como canciller. Pero Hitler sabía que nunca podría gobernar en paz, así que se centró en destruir a su oposición. Como primer paso, utilizó a las unidades de las SA para expulsar violentamente al Partido Comunista. En febrero de 1933, el Reichstag se incendia y Adolf Hitler aprovecha esa situación. Presenta entonces un decreto para que el presidente lo firme. Este decreto limita las libertades civiles. Cuando el presidente Hindenburg firmó este decreto, en realidad abolió todos los derechos civiles. Y ese fue, de hecho, el primer paso hacia la dictadura en Alemania. Hitler cree que los judíos son muy poderosos y manipulan tanto el comunismo como el capitalismo global, así que declara un boicot a los comercios judíos. Sin embargo, este boicot terminó en un vergonzoso fracaso de las unidades de las SA, y la popularidad de las SA cayó considerablemente. El líder de las SA quería incorporar su unidad al ejército, pero el ejército le dio a Hitler un ultimátum. Si lo hacían, las fuerzas armadas se rebelarían. Y como Hitler prefería soldados profesionales, limitó el poder de las SA. En ese momento, toda la organización SA fue vista como una amenaza por Himmler y Göring, por lo que presionaron a Hitler para que atacara precisamente a las unidades de las SA. Por esa razón, el 30 de junio de 1934, tuvo lugar un acontecimiento que también es conocido como la Noche de los Cuchillos Largos. Hitler y las unidades de las SS lanzaron un ataque contra los altos mandos de las SA. No se trató solo de líderes militares, sino también de oponentes de Hitler de larga data, como por ejemplo el comandante de las SA, Ernst Röhm. Él recibió un ultimátum de Adolf Hitler: o se suicidaba o sería ejecutado. En agosto de 1934 muere el presidente del Reich, Hindenburg, y Adolf Hitler se proclama casi de inmediato como el líder supremo. Hace que lo llamen Herr Führer. Esto marca el inicio del Tercer Reich. Hitler tuvo una sola esposa y esa fue Eva Braun. La conoció en el estudio de su fotógrafo de confianza donde ella trabajaba. Eva Braun era 23 años menor que Adolf Hitler y Hitler se esforzaba en que la Alemania nazi no supiera de ella el mayor tiempo posible. Eva se formó como fotógrafa e incluso grababa películas caseras. Algunos de ellos se pueden ver hasta hoy. En ellos, por ejemplo, aparece Hitler durante su tiempo de descanso, jugando con un perro o bromeando con mujeres. A pesar de todo lo que hacía, Hitler era una persona relativamente perezosa. Le gustaba dormir hasta tarde y se levantaba tarde. Después del almuerzo, generalmente daba órdenes y recibía a los ministros, y después de la cena veía películas. Sin embargo, Hitler no daba todas las órdenes él mismo porque sus subordinados tenían que competir por su favor. Así, solo les daba ideas a sus subordinados y esperaba a ver con qué propuestas venían ellos mismos. En 1935, Hitler y los nazis comenzaron a ejercer presión contra los judíos promulgando las leyes de Nuremberg. Por ejemplo, les quitaron la ciudadanía alemana a los judíos y prohibieron los matrimonios mixtos entre judíos y arios. Como Hitler ya había coordinado la economía y la política alemana en 1936, también se centró en la política exterior. Por ejemplo, envió tropas a Renania, con lo que violó el Tratado de Versalles. De manera indirecta, esto empezó a amenazar la seguridad militar francesa. Y lo hacía completamente en público. Como Hitler quería mostrar que Alemania era un país pacífico y próspero, organizó en 1936 los Juegos Olímpicos en Berlín. Estos Juegos Olímpicos fueron los primeros en el mundo en ser transmitidos en vivo por televisión. Después de los Juegos Olímpicos, Hitler redacta un memorando secreto llamado el Plan Cuatrienal y nombra a Göring jefe de una nueva oficina, la Oficina del Plan Cuatrienal. El objetivo de esta oficina era preparar a Alemania para la guerra durante los siguientes 4 años. Hitler incluso llegó a convencerse de que él era el único elegido capaz de llevar a Alemania a la victoria. Muy bien, damas y caballeros, eso sería todo por la primera parte. Y si quisieran una segunda parte donde veremos un montón de otras curiosidades sobre Adolf Hitler y quizás también sobre la Segunda Guerra Mundial, pueden dejar un like aquí. De todos modos, aquí pueden ver otros videos y nos veremos de nuevo la próxima vez. Adiós.